Hay un combo muy secreto que no mucha gente sabe que nos va a permitir literalmente abusar el poder definitivo en Crisol, suspender enemigos y hacer igniciones a todos ellos juntos, demoler escuadras enteras de nosotros solos, no importa cuántos guardianes sean, tenemos un poder destructor, ya sea si jugamos en competitivo, jugamos en Osiris o si jugamos incluso en PvE, este combo os va a enamorar. Y os tengo que decir que he llegado a hacer una racha importante en Osiris. Tengo que decir que he probado muchas cosas con la configuración, un montón de subclases, un montón de exóticos, he probado un montón de combos, un montón de habilidades distintas y he llegado a una conclusión. He encontrado lo mejor de lo mejor y eso es la atadura. ¿Qué vamos a llevar de subclase? Vamos a ir con la atadura. Importante, yo voy a llevar evasión de tirador, que esquivar recoge la caja de munición cercana y recarga las armas, y dura bastante menos el tiempo de recarga, pero podéis usar evasión de jugador, tarda un poco más en recargarse, en Crisol se nota bastante, y recuperaréis cuerpo a cuerpo que lo lanzamos y rebotará entre los enemigos. La granada va a ser granada gancho, tanto para usar el cuerpo a cuerpo como para movilidad. Eso sí, aspectos, golpe capturador, usar la habilidad de clase en el aire, suspenderá al enemigo y nos dará malla trenzada. Al suspender enemigos va muy bien, ya veréis más adelante por qué lo llevamos. Y granada seda de la viuda nos va a dar 2 cargas de granada y la granada gancho crea puntos de agarre. Alternativamente, si no os gusta la granada de gancho, podéis poner granada de grilletes. Fragmentos, hebra de unión, me gusta cuando voy con la super, me puede llegar a salvar la vida, ya que golpes finales con la super suspende a los enemigos que hay cerca, nos puede ayudar mucho, y nos da 10 de salud que nos va a ayudar mucho, pero lo podéis cambiar. Eso sí, hebra de protección, los orbes de poder nos da malla trenzada, hebra de sabiduría, derrotar enemigos suspendidos genera orbes de poder, aparte hebra de continuidad, la suspensión dura más tiempo. Y hebra de aislamiento, acertar disparos de precisión rápidos, mutila al enemigo, lo que hace que nos haga menos daño. Alternativamente, y de la misma forma, podéis cambiar alguno de estos fragmentos, el primero o el último, por hebra de generación para que la granada se recargue un poquito más rápido. Vamos a ir con ruina del diablo. ¿Por qué? Hay una pequeña interacción. Si disparamos con Ruina del Diablo disparos normales a un enemigo suspendido, hace igniciones. ¿Por qué? No lo sé. Código espagueti. Pero funciona. Entonces, Ruina del Diablo, ¿qué tiene especial? El arma de normal, si matamos, crea espíritus de fuego. Recoger un espíritu de fuego nos permite cargar el láser del arma, el cual va a llegar a hacer igniciones a los enemigos si le damos suficiente láser y hace un daño devastador. Si tenéis el catalizador, recoger marañas o romperlas nos va a permitir tener más daño con este arma, lo cual va a venir muy bien. Y aparte, cargar el láser no recarga el arma. Es un muy buen arma, es una pistola, tenerlo en cuenta, no tiene mucho alcance. Y aparte de arma secundaria podemos ir con un arma a distancia o, en mi caso, yo voy a ir con escopeta. Esta escopeta la podéis obtener de Chur, va muy bien porque es muy potente. Podéis meterle ventajas de alcance y podéis llegar a tener un alcance ridículo para una escopeta agresiva. De pesada, voy a recomendaros llevar un lanzacohetes, un lanzagranadas, aquí depende del estilo cada uno. Esto es importante que lo veáis bien porque va bastante guay. 2 piezas panoplia férrea, se consigue de estandarte de hierro, llega más o menos a finales de mes, la última semana de cada mes. ¿Por qué va bien? Porque a medida que nos deja la vida al rojo, aumenta la estabilidad y el manejo, y los golpes finales con armas nos cura cuando los escudos están agotados. Esto nos salva la vida. Aparte, da igual de qué forma, si nuestros escudos, que es la parte blanca de la vida, hay un 1% cargándose, nos va a dar 10% de resistencia al daño. No sé si en Crisol es tanto, pero va a venir muy bien para aguantar más. Bien, ¿qué exótico vamos a llevar? Careta de Cirtarache. Al activar la granada gancho, ¿vale? Obtenemos malla trenzada. Si no vais a ir con granadas de gancho, quitaos este casco y poneros otra cosita, ¿vale? Pero le saquéis bastante partido con la granada gancho, porque tenemos malla trenzada. Y aparte, si tenemos malla trenzada, tenemos resistencia al temblor y recuperamos vida al matar enemigos. Esto lo vais a notar que recuperamos toda la vida con todo lo que llevamos. Vais a ir con 160 de vida, toda la granada que podáis, más o menos entre 60 a 100. Vais a llevar super
80 va bastante bien, en Crisol se suele usar mucho. Clase, pues cuanta más clase tengáis, más vais a poder spamear el suspender enemigos con la habilidad de clase. Entre 30 y 70 está bien. Lo demás, cuerpo a cuerpo, si lo podéis subir también, pues se nota. Pero prioridad, salud, granada, super y luego ya clase. Bien, vais a copiar todos los modificadores, solares, obviamente, más puntería, podemos crear orbes. Amistades poderosas, recoger orbes, los aliados tienen carga de armadura, en Crisol va bastante bien. Alimentador solar para cargar más rápido el arma solar. Destreza cinética para cambiar más rápido a mi escopeta. Y golpe concentrado, que hacer daño cuerpo a cuerpo nos da energía de clase. Obviamente, apuntado sin temblor solar. Generación de munición solar para más progreso de munición. Y yo voy con aumento de super, que cuando tengo carga de armadura voy a tener 20 puntos más de salud. También funda cinética para que la escopeta se recargue sola. Ya estoy mejor, recoger un orbe de poder inicia la regeneración de vida. Y forma física para movernos más. Por último, atracción poderosa, recogemos los orbes que hay cerca al usar la habilidad de clase. Destructora, usar la habilidad de clase hace que el siguiente golpe final cree un orbe de poder. Básicamente, suspendiendo al enemigo y esto podemos generar 2 orbes. Y bombardero, reduce el tiempo de recuperación de la granada al usar la habilidad de clase. Muy combo bombo, ya estáis viendo. En Osiris y competitivo, el artefacto no funciona. Instrumento de curiosidad, podemos sacarle partido en otros modos o en PvE. Por ejemplo, fiebre y escalofríos, impactos rápidos de precisión nos da radiante con armas solares. Y los renovadores, recoger marañas nos da energía de la habilidad menos cargada. Romper una maraña con, por ejemplo, el cuerpo a cuerpo, va a hacer una explosión más grande y más dañina. Cual esencia elemental, matar enemigos tiene posibilidades de crear más marañas. Y oscuridad cauterizada, los combatientes no jefes, con desventajas de atadura, es decir, suspendido, recibe más daño solar. Red enmarañada, creamos una maraña, hace que los enemigos se queden suspendidos. Eso sí, el enemigo tiene que tener una desventaja de atadura, cosa que va a ser muy fácil que hagamos. Y rompe escudos, cuando tenemos malla trenzada, el cuerpo a cuerpo hace más daño y se recarga más rápido. Así que, oye, bastante guay. Tenéis que saber que la nerfearon hace un tiempo la habilidad de clase. Ahora si intentáis suspender, no es tan grande la explosión como era antes. Pero bueno, es adaptarse y ya está. Bien, normalmente cuando estamos en una partida de Crisol, quitad el cuerpo a cuerpo siempre que podáis, tiradlo por ahí, rebotará entre los enemigos. Y depende de la cantidad de guardianes a los que le deis, cuando vuelva el cuerpo a cuerpo, lo podéis recuperar. A veces se queda pillado, como veis, lo podéis perder. Ya sabéis, es Destiny, a veces se queda pillado. Pero el cuerpo a cuerpo es extra. Normalmente dispararemos la pistola para matar enemigos. Al matar a un enemigo, crearemos un espíritu. Y al recoger un espíritu, si hacemos un mantenimiento de, bueno, mantener el botón, en mi caso mantener cuadrado, vosotros en el botón que tengáis de interactuar, podréis cargar un láser que hace ignición. Bastante espectacular. Bien, ¿qué es lo que tiene de guay esto? Nosotros tenemos la granada gancho, podemos usarla para movernos, nos va a dar malla trenzada, lo cual va a venir muy bien, y luego la habilidad de clase. Podemos acercarnos con esto, hacer el cuerpo a cuerpo y luego cuando queramos nosotros o cuando nos estén persiguiendo, descender. Y si nosotros matamos a un enemigo suspendido, por una extraña razón en el código de Destiny, por alguna extraña razón, los enemigos explotan, ¿vale? No me expliquéis por qué carajos pasa esto, pero si vosotros matáis a un enemigo suspendido, que sepáis que vais a hacer una ignición. Esto funciona con guardianes, efectivamente, podéis ir a Crisol y esto funciona con los guardianes. Sea lo que sea, al matar a un enemigo suspendido, creamos 2 orbes, que va a venir muy bien, es malla trenzada, otras cositas. Podemos tirar la maraña siempre, no matará a un guardián, pero lo va a dejar suficiente tocado para que podamos rematarlo con el cuerpo a cuerpo. Fuera de eso, chicos, ya es jugar como vosotros queráis. Estáis viendo que en PvE también va bastante guay. Y podemos hacer bastantes explosiones divertidas. Así que aprovechadlo y no se lo digáis a Bungie. Igual que hicimos anteriormente, vamos a narrar un poco cómo he estado pensando y mi estilo de juego en medio de una partida de Osiris o competitivo. Lo primero que tenéis que saber es que el cuerpo a cuerpo no lo quitamos de encima siempre que podamos. Si vemos varios enemigos juntos o uno solo, usamos la habilidad de clase y vamos a intentar enfocarnos en uno de los enemigos suspendidos. No desviéis los disparos
porque te da un tiempo un poco justo a matar al enemigo suspendido para causar la ignición. En otra ronda tenemos gancho, tenemos habilidad, podemos atacar muy agresivos. Esto va a hacer que venga el otro enemigo, como habéis visto, muy tocado por la ignición y lo podemos matar. Cada vez que matamos a un enemigo nos curamos, porque tenemos malla trenzada cuando usamos el gancho o la habilidad de clase. Por ejemplo, en esta ronda estoy viendo que van a venir por aquí, hay un enemigo muerto, sé que hay uno ahí, me puede matar, uso la habilidad de clase. Esto me va a dar malla trenzada, me va a curar al recoger los orbes y al matarle. Y son muchos buffos que hay que intentar aprovechar. Sé que va a venir un enemigo ahí, pues podemos tirar la maraña y rematarlo. Siempre que podáis, si matáis a un enemigo con la pistola, recogeréis el espíritu de fuego. Dicho esto, ¿qué hacemos si nos toca un jugador que va a venir muy agresivos? Ya sea escopetero, ya sea este jugador con el gancho. Usamos la habilidad de clase en el suelo. La gran mayoría de gente va a intentar rematar con un puñetazo, así que lo vais a dejar haciendo golpes al aire, suspendidos. En esta siguiente ronda, por ejemplo, sé que hay un enemigo ahí arriba, tengo munición, voy a atacarle con el cuerpo a cuerpo de gancho. Esto lo va a matar, crea una maraña que nos permite debilitar a este enemigo. ¿Tenemos poca vida? Pues podemos regular y reposicionarnos. Aquí pillamos a otro enemigo, pillamos el espíritu de fuego siempre que podamos, que el arma siempre va a crear, y eso nos va a permitir, obviamente, destruir más guardianes. Siempre va a ser lo mismo, siempre el mismo estilo. Otra ronda, ¿qué vamos a hacer? Obviamente acercarnos a ellos. Sé que viene uno por detrás, podemos matarlo con la pistolita. Recogemos siempre el espíritu de fuego cuando matemos a un guardián. Y una vez lo tenemos, si le damos bastantes disparos a un enemigo con el láser, va a morir. En este caso se han escondido, me han visto. Aquí viene una cosa importante que va a ayudaros mucho. Al acercarme yo con la granada gancho, sé que tengo un escopetero a la izquierda. Si haces la habilidad de clase un poco para atrás, los vais a pillar desprevenidos. Si usáis la habilidad de clase por donde han venido, los vais a dejar locos. Por ejemplo, en esta siguiente ronda, tenemos bastantes balas, acabamos de recuperar la habilidad de clase, la tenemos recargada y tenemos la granada gancho preparada. No se acerca nadie por el medio, podemos acercarnos bastante agresivos. En este momento me estoy dando cuenta de que vienen todos por arriba y estoy atento de usar la habilidad de clase. Nos fijamos en uno de ellos y eso hace la ignición. Es importante que os fijéis siempre en uno de los enemigos suspendidos. Si os ponéis a repartir las balas, vais a liarla y se van a descolgar y os van a matar, ¿vale? Como estáis viendo en esta siguiente ronda, sé que viene uno por detrás, podemos aprovechar si vais con escopeta, las escopetas están rotas. Y ya con esto, habilidad de clase, ese jugador está muerto. Ya estáis viendo el poder destructivo que nos da la habilidad de clase. Y la malla trenzada y la curación que ganamos es ridícula. Y ya solo quedaría subir al faro si estáis jugando a Osiris o subir puntuación en competitivo. Set bastante guapo, la verdad. Vamos a ir con el casco, que va a ser el exótico careta de Cirtarache, con el diseño de visor de explorador europea, con el shader super negro. El diseño de normal quedaría así, vosotros ya busquéis un shader que os guste, pero yo voy con este diseño porque me gusta cómo queda. Los brazos van a ser de mangas cuchillo poseído, de Berverso, con el shader capa de Serafín, que va a ser el mismo shader para la pechera y las botas. La pechera y las botas van a ser el diseño Parásito Enteógeno, que se puede comprar en una de las tiendas en medio de la torre. Finalmente, la capa Lucidez, es del pase y bastante guay con el shader vestimenta de Steno. Creo que es de este pase, o si no es de este pase, es una de las tiendas que hay en medio de la torre. Ahora estoy dudando, pero básicamente sería mirarle y echarle un vistazo. Pero ya estáis viendo que queda espectacular. Si no, en medio de la torre podéis comprar esta capa de desollador autónomo, que queda muy bien. La de navegante también se puede comprar. O la de parásito esteogeno, que con algún que otro shader queda bastante bien. Y espero que os haya gustado esta configuración bastante salvaje, ya lo habéis visto, es demoledora. Si os ha gustado, dadle un buen like, eso me ayuda a saber que os están gustando los vídeos. Y nos veremos con más, como siempre. Espero que os haya gustado y como siempre, Knuckle Knuckle.